Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Os damos la bienvenida a esta nueva retransmisión en directo desde nuestra multiplataforma para todo el planeta. En este momento estamos conectados desde Facebook, Twitter, Twitch, Vaua Live, Odyssey, YouTube y mucho más. Así que para no perderos nada y manteneros al día de todo el contenido y la información consciente que aquí se comparte, podéis suscribiros a nuestros canales y seguirnos en las redes sociales de Mindalia. Bienvenidos a este nuevo directo en el que tengo el honor de estar acompañando a una mujer todoterreno. Ella es Mónica Palacios y viene a presentarnos un tema que se titula ¿Roncar es normal? ¿Existe alguna solución? Bueno, este tema basado en dos preguntas que tanto siempre acontece, ¿no?, en nuestro día a día. Os voy a presentar a Mónica antes de que la recibamos, aunque ella haya estado en varias ocasiones aquí en Mindalia y podéis disfrutar de sus charlas previas también en diferido. Ella es egresada de la Facultad de Medicina con especialidad en otorrinolaringología y subespecialidad en fonocirugía y cirugía endoscópica, neurolingüística y crecimiento personal. También es experta en eneagrama y alimentación consciente y es subespecialista en trastornos del sueño. Bueno, como os decía, una mujer todoterreno que ha hecho de todo en su vida y ahí en el previo del directo me comentaba también que se dedica al arte. Le comentaba yo a ella que no sé cómo le da tiempo a tanto. Vamos a recibir a esta súper mujer. Hola, Bella, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y tenerte en Mindalia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos escuchen. Muchísimas gracias por hacerme permitir estar en esta familia de Mindalia. La verdad es que este es un temazazo porque, bueno, me lo piden mucho por el tema de que dice la gente, es que está roncando como si el roncar es igual a descansar. Y este es el tema que nos trae el día de hoy, porque vamos a quitarnos un poquito las vendas de los ojos y vamos a darnos cuenta que el roncar no es bueno. Por ningún motivo es bueno. ¿Por qué? Porque el roncar es una resistencia al paso del aire. Entonces, nosotros tenemos una vía, que es la vía aérea, inicia por nariz y se va todo por detrás y llega hasta los pulmones. Entonces, cuando hay una resistencia, entonces se genera un ruido. Pero ¿dónde se genera ese ruido? Y además, ¿ese ruido es bueno o es malo? Es malo, pero a veces ese ruido se acompaña de otra cosa. Por ejemplo, es el roncar y además el dejar de respirar. Entonces estamos hablando del ronquido con otra patología o otra enfermedad que se llama apnea del sueño, pero ahorita vamos a platicar de él. Vamos a iniciar por la vía aérea respiratoria. Fíjense bien, todos respiramos por la nariz y ¿qué creen? Que el primer obstáculo para respirar bien está aquí. Se le llaman válvulas nasales. A ver, si todos me ayudan y vamos a tomar esta orillita y lo abrimos, por favor. Ahora respiren. Las personas que respiren mejor al abrir la válvula nasal, quiere decir que hay un foquito rojo de resistencia. Normalmente ahí empieza el problema para empezar a roncar. Esta resistencia es porque estas válvulas tienen un ángulo. Este ángulo es de 10 a 15 grados y hay gente que tiene el ángulo muy, muy cerrado. Entonces la resistencia empieza a nivel nasal. Entonces, si respiraron un poquito mejor abriendo la válvula, foquito rojo para la válvula nasal que genera una resistencia y este genera un ruido especial. Es un ruido más nasal. La otra resistencia sería los cornetes. Me encanta hablar de los cornetes porque son unas bolitas que están adentro de la nariz. Normalmente tenemos 3 del lado derecho, 3 del lado izquierdo. ¿Y qué creen? Que hacen un trabajo fenomenal porque se encargan de calentar y de enfriar el aire que uno respira. Entonces, también me encanta porque se ayudan entre ellos. La nariz y todo nuestro cuerpo está hecho increíble. ¿Qué creen? Que descansa el derecho y le dice al izquierdo, ahora te toca trabajar a ti. Entonces, descansa el izquierdo y trabaja el derecho. Y entonces, trabajan ellos y descansan y viceversa, trabajan estos y descansan. Por eso hay muchos pacientes o personitas que dicen,
es que yo sé cuando yo me acuesto, se me tapa un lado, o bien cuando yo me acuesto del otro, se me tapa el otro lado, y es porque trabajan cada 4 horas. Es importante saber que ellos son muy sensibles. Es decir, si uno se suena muy fuerte, puede ser que entonces trabajen estos al mismo tiempo y se congestione la nariz. Entonces, la forma de sonar la nariz no es así. No es así. No debe de sonar como trompeta. Debe de ser amoroso, tapando un lado y sonando solo esta parte de aquí y luego del otro lado sonando solo esta parte de aquí sin que se escuche. ¿Por qué? Porque cuando los cornetes se ven agredidos por el frío, por el cambio de temperatura, por los aires acondicionados, por los humos del cigarro, por el polen, por los químicos, que como por ejemplo cloro y todos los químicos que se pueden utilizar en una casa, se congestionan demasiado y además crecen por sonado fuerte. Al sonarse muy fuerte, se congestionan los 2 lados y es cuando el paciente dice: "No respiro nada, ni de día, ni de tarde, ni de noche". Y el problema también aquí es que se empiezan a poner gotas para empezar a abrir, pero no nos conviene. Miren, cuando ustedes se ponen las gotas, los cornetes se resecan y por eso pueden respirar mejor, pero no les estamos haciendo ningún bien y a la larga podemos empezar a sangrar de la nariz. Entonces, hay que sonarnos amorosamente y tal vez ponernos un lubricante y disminuir el cigarro para no dañarlos. Otra parte que también estorba y que genera ronquido es el tabique. ¿Cómo vamos a saber, sin ir con ningún otorrino, si yo tengo o no tengo el tabique desviado? Está bien fácil. Se tapan un lado, respiran, se tapan el otro lado, respiran. Y si ven que uno está tapado y pasan 4 horas y sigue tapado, normalmente la desviación del tabique es para el lado que está continuamente tapado. Y hay veces que dicen, pues yo no me acuerdo que yo me haya golpeado, pero normalmente, ¿qué creen? El cobro de la factura de un golpe nasal es desde la infancia se golpean y el cobro de la factura es de adulto o de adulto joven o de adulto mayor, pero a final de cuentas normalmente no se cobra de niños. Tú te pegas de niños y el pago de esa factura es en adolescentes o en adultos jóvenes y empiezan a decir, bueno, sí me acuerdo que yo me pegué cuando tenía 3 o 4 años. Ahí está ese antecedente porque se fractura el tabique y el tabique va creciendo chueco. Por eso va generando una obstrucción, ya sea de un lado o del otro. Pero también tenemos el paladar y el paladar tiene una campanilla. Esta campanilla puede generar inflamación cuando cenamos muy fuerte, sobre todo carnes rojas, al mismo tiempo tomamos bebidas muy frías y entonces a veces la campanilla logra caerse y es bien difícil que se vuelva a ser chiquita. Y entonces la campanilla queda como péndulo y a la hora de acostarse se colapsa y genera también un ronquido. Lo que también puede generar un ronquido son las anginas. Entonces, las anginas pueden de ser de 4 tipos, pero la que ya está muy grande, que le llamamos la angina del beso, ocupa tanto espacio que a la hora de acostarse se colapsan y generan el ronquido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la vía respiratoria de aquí a aquí, que se va colapsando por las válvulas, por los cornetes, por el tabique, por la campanilla, por las anginas, pues va generando diferentes tipos de ruido. Pero los que más vamos a tomar ahorita, el día de hoy en cuenta, son los faringios. Fíjense bien, cuando tenemos el tabique desviado o los cornetes crecidos, lo que hacemos es hacer así y se colapsa y se colapsa. Este tema de colapso
ese es el tema que a mí como otorrino me interesa más. ¿Por qué? Porque cuando colapsan, porque se reseca la faringe, fíjense bien quién nos cobra factura más pronto, los oídos, y entonces empezamos a decir, pues como que amanecí con un zumbido o amanecí como con un mareíto. Claro, porque te están cobrando la factura de haber colapsado la vía aérea respiratoria, pero otra parte que te cobra factura también son los ojos, entonces empieza a ver menos. Y otra cosa es el cerebro. El cerebro es bien interesante, es bien bello, porque dice, yo ayudo, yo, es el ayudador del cuerpo, pero se sacrifica mucho. Entonces, cuando ve que no llega suficiente oxigenación, la dona al riñón, al hígado, al vaso, al páncreas y normalmente queda como en deuda. Por lo tanto, el paciente lo primero que puede sentir es genio, depresión, alteraciones en el carácter, porque no está recibiendo oxígeno. Y fíjense que me llama la atención cuando de repente, pues no vamos al otorrino o incluso no sabemos que estamos haciendo estas apneas del sueño en la noche junto con el ronquido, porque el tío ronca, porque el papá ronca, porque el abuelo ronca y lo vamos considerando como normal. Recordemos que no es normal, que es una resistencia al paso de la oxigenación y que muchas veces este ronquido puede acompañarse de la apnea del sueño, que es del cese de respiración por 10 segundos. Entonces, si hay un foquito rojo, fíjense que a mí me llama la atención porque no duele. Por eso no van al doctor, porque no duele. Entonces, si tú tienes desviado el tabique o las válvulas caídas o la campanilla caída, pues no duele, entonces no acuden al médico. Pero ahora que estamos en esta plática, quisiera que le diéramos mucha importancia y les voy a decir por qué. La trascendencia energética y espiritual, emocional de un no respirar tiene que ver con no merecer. Por eso es tan interesante y tan importante decir, ah, caray, yo no sabía que yo no respiraba. Y vamos rascándole un poquito más, quiere decir que no merecemos el oxígeno, no merecemos estar saludables, porque ¿por dónde inicia el ingreso del oxígeno? El oxígeno es la vida, recuerden, por la nariz. No ingresa por la boca. La boca no tiene esas funciones. Ingresa por la nariz. Entonces, cuando nosotros nacemos y somos pequeñitos, dicen, ay, el bebé, nació el bebé. ¿Qué preguntan primerito? ¿Y respiró? ¿Sí o no? ¿Y lloró? Porque eso es sinónimo a que está en perfectas condiciones. La pregunta es, ¿por qué nosotros con la vida, con el tiempo, nos vamos quedando sin respirar, sin oxigenar? Cuando esto significa emocionalmente, energéticamente, merecer. Entonces, ¿qué no merezco estar sano? ¿Que no merezco estar bien? Entonces es un foco rojo, muy rojo, porque no solamente es el no respirar. Ahora, el oxígeno es el combustible de todas las células, 300 trillones de células que tienes, el que le da la pila, el que le da la energía, el que le da las ganas, el que favorece que trabajen las células, es el oxígeno. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos vamos quedando sin él? Ahora, ¿qué facturas voy a pagar si no tengo oxígeno? Y no nada más, acuérdense, físicas, sino emocionales. ¿A qué le digo que no? Le digo que no a la salud, le digo que no a la vida, le digo que no a la pila, le digo que no a la energía. ¿Por qué? Porque no lo estoy mereciendo. Entonces, la otra vez llegaba una paciente y me dice, fíjese doctora que tengo
22 años sin respirar. Entonces yo le digo, no, bueno, pues me puedes dejar tu nariz, aquí me la dejas, tú vas, haces tu vida y después cuando tengas oportunidad vienes con mucho gusto y te la reparo. Y me dice, ojalá se pudiera. Y le digo, no me extraña que tengas 22 años sin respirar. Me extraña qué pasa contigo, que tienes 22 años dándote cuenta que no oxigenas, no generas pila y que vas ruta a enfermedad. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes con la falta de oxigenación? Cansancio y depresión. ¿Cuál es la consulta más frecuente actualmente en otorrino? Cansancio y depresión. Entonces, no es algo que uno quisiera estar tranquilo y decir, ah, pues sí, no. Si fuera dentista y te doliera una muela, ya estarías aquí. Y esto, como no duele, pero sí va disminuyendo la capacidad, vamos haciéndonos más poquitos en cuanto a la recepción mental. Incluso está demostrado que la oxigenación está relacionado con la memoria. Chequen ahorita cuánta gente te dice, pues me dijiste cómo te llamas y te lo vuelven a repetir, perdón, ¿cómo te llamas? O sea, y dice uno, o sea, ¿no me estás poniendo atención? Pues no es que no le pongas atención, es que no pueden retener porque no hay oxígeno. Y hay un tema ahí, por ejemplo, en el ambiente, ya cuando hay un ambiente un poquito contaminado, también disminuye el que tú respires y el que además tengas cornetes crecidos o disminuido ahí el tabique y la carretera está chiquitita, no es una carretera panamericana que ingrese, sino es una carretera de terracería chiquitita, que va ahí el oxígeno, con permiso, pues esto nos va a generar tarde que temprano cansancio y depresión. Ahora, ¿cómo le podemos hacer para generar oxígeno y ser conscientes? Porque aquí entra ya la conciencia. Fíjense, en la mañana tendríamos que hacer ejercicios de respiración que además está totalmente relacionado con la paz mental. Nosotros tenemos alrededor de 60,000 pensamientos y estos pensamientos casi todos son obsesivos, negativos y difíciles de deshacer. Entonces, para que tú puedas como transformar este pensamiento y que no sea un pensamiento lacinante y que no sea un pensamiento obsesivo, necesitamos aprender a respirar. Pero también al aprender a respirar necesitamos ser conscientes y decir, hoy elijo respirar, hoy elijo nutrir mi cuerpo a través de la oxigenación, hoy elijo que mi corazón reciba el mejor oxígeno que ha recibido en todo el mundo. ¿Por qué? Porque tienes el objetivo, la meta de respirar. ¿Cómo hay que respirar? Vamos a hacer una respiración, es en 4 partes, así. Respiramos 4 y luego mantenemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y bajamos 4. 1, 2, 3, 4. Este ejercicio tendría que ser en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Para qué? Para que realmente podamos ingresar la mejor oxigenación. Nuestros pulmoncitos son pequeñitos y entonces cuando nosotros respiramos así, solo ingresamos poquito oxígeno, entonces nuestra capacidad pulmonar va a ser muy leve. Pero ¿qué tal? Si hacemos esto, mantenemos como diciendo también a ti pulmoncito te voy a nutrir y mantenemos y después soltamos. El hecho de que estés haciéndole así al pulmón como si fuera un acordeón,
le vas a dar más capacidad, ¿y qué creen? Que esto es lo más importante, vida. Vamos a tener más pila, más vida. A mí me dicen: "Doctora, ¿usted por qué tiene tanta pila?". Pues tal vez porque soy consciente de respirar y con ganas de decir: "Tengo ganas de estar sana y saludable", y todo es en base a la respiración. Entonces, esto se vuelve a repetir en la tarde y se vuelve a repetir en la noche, de tal manera que tus pulmoncitos puedan dar de sí y esto pueda ayudar a tener más capacidad pulmonar. ¿Vamos bien en tiempos? Sí, Mónica, nos quedan todavía 3 minutos para que puedas concluir alguna información y ahora pasamos a la ronda de preguntas. Ok, es que yo luego me emociono, entonces no quiero pasarme en tiempos. Entonces, aparte de esta respiración, hay algo que se llama nariz. Esta nariz tiene un nervio aquí abajito. Este nervio te ayuda a que además de que tengas la oxigenación, es la sensibilidad. O sea que esta preciosura que ustedes tienen adelante de su cara, aparte de ser una directriz, aparte de darles el porte, genera sensibilidad. Este nerviecito que está abajito de su nariz se comunica con otro nervio que está justamente adelante del oído. Vamos a ver aquí. Entonces, a veces las personas me dicen, es que no puedo respirar porque si respiro me duele. Entonces, foquito rojo, cuando duele, no es tanto por adentro, es más bien por afuera. ¿Y qué creen? ¿Este nervio de dónde viene? De aquí. Entonces, cuando ustedes muerdan como muy duro o mastiquen chicle mucho tiempo o abran la boca como para morder una manzana o para morder una torta, tienen que tener cuidado con no lastimar mucho la mandíbula para que no se lastime, porque esta mandíbula es como una bisagra que también abre y cierra, pero muchas veces chasquea y remolinea. Entonces, esto también tiene impacto en la nariz. Entonces, la nariz tiene la función de humidificar, respirar, oxigenar y sentir. Por eso se considera un órgano vital, un órgano para que tú te regeneres. Entonces, ¿cuál sería mi mensaje para el día de hoy? No minimicen todos sus órganos, ámelos y además agradezcan todos los días, de uno por uno. Gracias al pelo que tenemos aquí para que de alguna manera no se sienta frío en el cuero cabelludo. Gracias a mis cejas que me protegen, me dan el marco. Gracias a mis ojos y ahí tiene que estar incluido gracias a la nariz, a la boca, a la voz, al corazón, porque pareciera que venimos como en un equipaje que ni siquiera sabes ni cómo cuidar, ni te dieron el manual operativo para decir, ay Dios mío, ¿cómo se cuida el hígado? Ah, ¿cómo se hace drenaje hepático? ¿Cómo se hace la mejor circulación? No nos dieron ese manual. Pero qué padre que existan estas cápsulas y que me permitan estar aquí con ustedes, porque yo con muchísimo gusto se los digo, se los digiero, se los hago bonito para que empecemos a amar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es tan fenomenal y tan maravilloso que de verdad, si cogieras cualquiera parte de nuestro ser, todo está hecho para que cada uno de nosotros que estemos en este planeta y en este lugar y en este instante estemos bien, seamos felices y estemos sobre todo sanos. Muchísimas gracias, Mónica, por esa fabulosa charla que nos has compartido.
Y bueno, yo os venía poniendo en preaviso desde el inicio de que ella tiene una vibración, una energía que es maravillosa y bueno, nos encanta siempre poder tenerla aquí en Mindalia. Mónica, además bueno, de todo lo que contábamos al inicio, ¿no? De toda la especialización de una vida entera dedicada a tus estudios y a desarrollarte como persona y como especialista, también escribes. De verdad, yo no sé esta mujer de dónde saca tanto tiempo. Sí, también escribo. Fíjate que pasó que ya ves que vino la pandemia. Entonces, yo soy médico de quirófano, ratón de quirófano. Entonces se cerraron los quirófanos y entré en de verdad una depresión y una noche oscura en el alma que yo decía, o sea, ¿qué va a pasar con mi vida si yo soy de quirófano y todo el tiempo me la paso en cirugía, operando, en consultas y demás? Y de repente de un día para otro, ¡zas! Se cierran los quirófanos y la doctora y el ratón de quirófano, o sea, yo sin nada que seguía. O sea, yo dije: "¿Y para dónde me voy?". Como melón saldría, me voy a ¿qué hago? Porque sí entré en una crisis tremenda, no me esperaba, la verdad. Y ahí es cuando uno tiene que empezar a transformar lo que va uno viviendo, porque dices: "Bueno, entonces, ¿cómo puedes decir, ayudar y dar, amor a los demás si no empiezas por ti misma, no? O por ti mismo". Entonces, después de la noche oscura que dije: "Dios mío, aquí tengo que hacer cambios de ruta, me tengo que reinventar, tengo que tener alguna otra forma de sentirme contenta y realizada y transmitir sobre todo". Digo, ya tengo 58 años y en esta vida ya he pasado de todo y sí quisiera como seguir compartiendo esta energía y esta alegría y lo que he vivido yo para ver si a alguien le sirve algo de lo que yo he vivido y que sufra menos. La verdad, yo me siento satisfecha y fue cuando decidí empezar a escribir. Y entonces se me dio escribirlo y gracias a Dios, pues ya lo tenemos ya hecho, ya está listo para que lo puedan adquirir. Va a estar en Amazon, va a estar en digital y también va a estar en físico. Se llama La Zumba de la Voz. Y la zumba es por la alegría, por el impulso, por el ímpetu, por la energía, pero que no sale de aquí para afuera, ¿eh? Eso también lo quiero comentar. Sale de aquí para afuera y para poder llegar a transformar aquí se necesitan muchas noches oscuras. Tal vez la gente nos ve luego todos alegres y platicando. La verdad es que hay muchísimas personas que ya venimos de muchos dolores en el alma, de muchos episodios que como parte de la vida vas transformando y vas generando una nueva ruta, pero ¿hacia dónde? Hacia tu paz y hacia tu salud. Es por eso que nació ese libro y a la par también nació una canción. Esa canción también la pueden encontrar en Spotify y esa canción se llama Un soplo de esperanza y justo salió después de la pandemia. Bueno, como os adelantaba también al inicio, ella también toca ramas del arte y bueno, es maravilloso, de verdad, gracias Mónica. Yo quiero recordar que tus redes sociales van a estar apareciendo en la cajita de descripción por si cualquier persona te quiere contactar para adquirir el libro o en este caso, pues para cualquier otra pregunta o consulta que quieras hacer. Y ahora sí, Mónica, si estás preparada, te voy a dejar a ti en pantalla. Vamos con las preguntas del chat. Vamos a arrancar desde Estados Unidos con nuestro buen amigo José Lomeli, que nos escribe en la plataforma de YouTube. Te dice, doctora Mónica, un placer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ronquido adulto y el de un bebé? Porque tengo entendido que los bebés también, ¿en verdad? Ese tema es padrísimo y qué bueno que lo toca. Fíjate bien, un ronquido de adulto es porque se colapsa, ¿no? Se cierra la vía respiratoria. Aquí, de hecho, ya traía una vía respiratoria, nada más para verlo. Hay una parte dura, que sería esta, y hay una parte blanda, que sería esta. Los adultos roncamos desde el tabique, el colapso de las válvulas, las anginas, la lengua, la papada, etcétera. Vamos como colapsando y vamos generando un ronquido. En los niños normalmente roncan porque tienen una angina por detrás de la nariz que se llaman adenoides.
Normalmente, un niño que ronca, que tampoco es normal, hay que investigar la causa, que en el casi 99.99 son adenoides, que es una angina que está por detrás de la nariz y no se logra ver más que por una radiografía o por una endoscopía. Normalmente no hago endoscopía en los niños, mejor les voy y les tomo su foto para poder ver las adenoides. Las adenoides es como una bola, como si fuera una ciruela atrás de la vía aérea, y esa es la que va colapsando en las noches y es lo que va generando el ronquido en niños. Muy buena pregunta. Saludos a Estados Unidos. Pues continuamos desde Venezuela. Nos llega la siguiente pregunta de Evelyn García, también en la plataforma de YouTube. Y te dice Evelyn, ¿cómo puede ayudarle alguna técnica para no roncar? Nos cuenta que sabe lo que es porque lo ha vivido experimentándolo en otras personas también. Y fíjense que de hecho es bien molesto. La verdad es molesto porque la persona que está roncando no se da cuenta, y la otra persona que está durmiendo al lado de esa persona, pues no puede dormir porque el ruido es constante. Les voy a decir, y también saludos a Venezuela, es bien importante la postura. Fíjense bien, si aquí están dormidos, si duermen así, colapsan, pero si duermen más levantaditos, dejan la vía aérea respiratoria libre. Esto normalmente pueden lograrlo con 2 almohadas. No es una almohada especial, ni mucho menos, solamente 2 almohadas. Esto se le llama semi-Fowler. Si duerme uno así, pues colapsa la vía aérea, pero si duermes más levantadito, queda libre. Y también interesantísimo, no vamos a dormir boca arriba. Si dormimos boca arriba, recuerden que colapsamos y ahí hacemos la apnea. Si no, vamos a dormir con el cuerpo para un lado, con una almohada en medio de las piernas para no lastimar cadera, o bien cuando nos pongamos sería del otro lado, sería de un lado o del otro, no boca arriba. Y también es interesante decirles, hay personas que dicen, es que no me doy cuenta cuando me pongo boca arriba y ahí es cuando ronco. Entonces, hay una pelotita de ping-pong, una pelotita de tenis que se pone justo aquí, aquí, para que cuando uno se acueste, sientes la pelota, que se puede poner con una bendita, sientes la pelota y como cala, te tienes que voltear para un lado o voltear para el otro. Nunca boca arriba, porque ahí es el colapso. Muy buena pregunta. Buenísimo, Mónica. Pues continuamos. También desde Venezuela nos escribe Lorena Méndez en la plataforma de YouTube y te dice, ¿qué recomiendas para dormir? Para dormir, perdón, tengo problemas y desde que comienzo hasta mi despertar, ¿vale? Bueno, ahí entiendo que comienzan los problemas desde que se acuesta hasta que se levanta. Y ese está padrísimo también, porque el tema del sueño es un temazazo que después lo pueden buscar en otro de nuestros canales de Mindalia, que ya había dado un tema de estos del sueño, pero ahorita es muy, muy interesante reunirlo junto con el ronquido. Cuando un paciente empieza a roncar, empieza a roncar, empieza a roncar, va fracturando el sueño, Lore, va fracturando el sueño, va fracturando el sueño. Nuestro sueño no es así, ya me dormí, ya me desperté. No, es una suma de ciclos. Un ciclo dura 90 minutos, otro ciclo dura 90 minutos, otro ciclo dura 90 minutos. Y la suma de estos ciclos es el sueño reparador. ¿Qué pasa cuando el paciente ronca o la compañera o el compañero ronca? Que el ciclo que dura 90 minutos y que está contemplado con 4 fases, no logra la cuarta fase. Entonces, nada más es fase 1, fase 2, fase 3, ya no hace la fase 4, entonces vuelve a empezar otro ciclo, fase 1, fase 2, fase 3, pero resulta que la fase 4 es la mágica. La fase 4 es la que repara, es la que regenera, es la que reaviva, es la que te va a dar la pila, es la que te va a dar la energía. Y la gente que ronca no llega a la fase 4. Por eso es tan interesante saber, oye, pues si no estás durmiendo, ¿qué hay que hacer? Y nosotros, yo tengo un manual operativo
este manual operativo es para exactamente saber cuál es la causa de tu trastorno en el sueño, porque este manual de sueño va desde, por ejemplo, no duermo porque ceno mucho, no duermo porque estoy preocupada, no duermo porque uso el celular 10 minutos antes de acostarme, no duermo porque hice ejercicio en la noche. Entonces ahí te van diciendo los hábitos que no debes de tener para que efectivamente tengas un sueño reparador, un sueño que te dé pila, vida y además salud, porque el sueño sirve para eso, pero se fractura cuando uno ronca. Entonces, resumiendo, dormir más levantadito o levantadita, poner una pelota atrás en dado caso de que no se acuerden si se van a poner boca arriba para que luego se muevan para un lado, para el otro, y si pueden adquirir el de trastornos en el sueño, el manual operativo, para que ahí sepan justo para cada quien qué es lo que sucede en sus hábitos que están fracturando su sueño. Pero el tema número uno por el cual uno no puede dormir es por el ronquido. Por eso le dimos la importancia a este tema. Recuerden dormir más levantaditos y estar todo en silencio para que sea cómodo su dormir y su restauración. Gracias, Mónica. Bueno, fíjate que ahí parece que yo entendí la pregunta diferente. Lorena nos decía que le cuesta dormir mucho desde que ha comenzado su despertar de conciencia, es decir, como ahora ya está más abierta de mente, también pues le cuesta más a la hora de conciliar el sueño. No sé si tenemos alguna Guau, respuesta esa, porque la que esa diste estuvo pregunta tan, genial. no, pero esa pregunta también me encanta, porque cuando uno despierta de la conciencia y no puedes dormir, ahí hay que hacer otro secretito. Ahí hay que despertar a la conciencia, pero ¿qué crees? Mirarte a ti. ¿Cuál es tu agobio? ¿Cuál es tu angustia? ¿Qué te quita el sueño? Porque normalmente miramos hacia afuera y nuestra alma está triste y sola y abandonada. Por lo tanto, cuando nos volteamos a ver nuestro cuerpo físico y empieza a ver el alma, esta unión te va a permitir que descanses infinitamente porque dentro de nuestro ser piden el descanso, pero solamente vamos a escuchar este descanso solo en silencio. Entonces, cuando tú no puedas dormir, di que me apura, que me hace daño, que me quita el sueño, porque el despertar abre los ojos hacia la vida y hacia la ilusión, pero te pide de regreso tu mirada para que te perdones y te ames y estés al pendiente de tus necesidades. Por eso decían que el despertar del alma pide un caldo de té. ¿Qué significa caldo de té? Amate, cuídate, quiérete. Entonces, cuando despiertas de la conciencia, solo hay que regresar a ti, hay que escucharte, hay que amarte y decir, aquí estoy y todo está bien. Buenísimo, ahora sí quedó esa pregunta saldada y nos vamos a por la siguiente que nos llega desde Argentina en la plataforma de Twitch. Sisu nos pregunta varias preguntas, Mónica, te las voy a ir pasando por separado. Si se practica la respiración, entonces los ronquidos disminuyen. Si se practica la respiración, más bien generas oxígeno y pila. El ronquido es un colapso. Más bien, la respiración nos sirve para la salud y para el ronquido necesitamos foquitos rojos. ¿Dónde se colapsa? Son dos temas. La oxigenación, la respiración nos sirve para la salud y el ronquido es foquito rojo de dónde se colapsa. Se colapsa a nivel de válvulas, se colapsa a nivel de cornetes, se colapsa a nivel de tabique, se colapsa a nivel de campanilla, al nivel de anginas, al nivel de lengua, porque esta es la única parte colapsable. La otra no, porque es hueso, está dura.
pero ahí sí es importante, fíjate bien, número uno, modificar postura, número dos, cenar lo más ligero posible y número tres, siempre del lado uno o del lado dos. Y si aún persistiera el colapso, checar en qué parte se colapsa porque ahí está el tratamiento. Por ejemplo, si fuera de válvulas, hay unas como férulas que se ponen en la noche y disminuyen el ronquido. Y si fuera para los cornetes, se tendría que poner un spray, pero lubricante que no contenga medicamento para que los cornetes abran paso y disminuye el ronquido. Y si el colapso es aquí abajo, solamente es postural y disminuye el ronquido. Entonces ahí más bien hay que determinar de dónde parte ese sonido, porque ahí está la resistencia y ahí está el tratamiento. Genial. Bueno, te transmito la siguiente pregunta de Sisu, que decía si dormir con la boca abierta también es por culpa del ronquido o es un hábito aparte. Y que si también funciona dormir en algún tipo de posición concreta, que ahí venía al cuento de justo de lo que estaba respondiendo en esta pregunta, Moni. Ok, el dormir con boca abierta es un foco rojo de tienes que checarte la nariz, porque la boca no compensa si no está tapada la nariz. Miren, si tú tienes tu nariz, entra el oxígeno normal, pero cuando veo a una persona que hace esto durante la noche, es que normalmente no es suficiente el oxígeno que entra por nariz y tiene uno que compensar por boca. Esto normalmente hay gente que cierra la boca, incluso le pone aquí una liga aquí para permanecer, y en la noche se están ahogando. Antes de hacer cualquier cosa con la boca, primero hay que hacer una tomografía. Se llama tomografía de senos paranasales, así se pide, y es simple, porque de hecho nada más son fotos. Y ahí podemos saber si estás compensando con la boca y tienes la boca abierta, pero porque es un apoyo, porque no se respira bien por nariz. Entonces sería una tomografía simple de senos paranasales. Nos quitamos de la duda y ahí se ve si está obstruida la nariz y es por eso que la boca compensa. Esto es bien interesante que el cuerpo habla. El cuerpo siempre habla y siempre hace lo mejor para ti y por ti. Entonces, si uno abre la boca, normalmente el problema está en nariz. Interesantísimo. Pues con esta pregunta hemos finalizado la parrilla de hoy. Mónica, muchísimas gracias por todas las respuestas. Como siempre, quiero recordar que cualquier pregunta que se haya quedado sin responder en directo, podéis dejarla en la sección de comentarios en diferido. Ya sabéis que este contenido se queda grabado y ahí pues Mónica puede leeros más tarde o si estáis viendo en este vídeo, en este caso, en otro momento que no sea en directo. Bueno, Mónica, me tienes que decir, en algún momento tienes que venir a darnos una charla para contarnos de dónde sacas esa pila que tienes, que es maravilla pura y dura. Y bueno, yo te voy a pasar la palabra para que nos recuerdes nuevamente, para toda la gente que se unió un poquito más tarde, el tema de tus libros, para seguir ampliando información sobre todo este tema. Y también para que puedas dejarnos unas palabritas finales a toda la gente que nos acompaña en directo, a quien te verá en diferido y bueno, muchísimas gracias como siempre por venir a compartir tantísimo conocimiento. No, la verdad es que muchísimas gracias a ustedes porque estar en la familia Mindalia, yo también me siento súper contenta. Hay 2 libros por ahí que ya próximamente yo creo que ya estarán en Amazon, ya nada más falta como convertirlos, porque una cosa es en físico y luego hay que convertirlos para que ya estén en plataforma. Uno se llama La Zumba de la Voz, esa fue mi noche oscura transformada en un nuevo reinvento, un nuevo ser mío es cuando también uno como abre los ojos y dices, estoy despertando, porque hay que despertar no solamente a un cuerpo físico, sino también hay que despertar a un alma, también hay que despertar a un ser espiritual, a un ser emocional, y ese libro trae toda esa magia que viví estos 2 años de esta transformación. Se llama La Zumba de la Voz, también la canción que se llama Un soplo de esperanza
esta canción lo que tiene también es que hay que tener alegría. La verdad es que el ser humano hemos estado empezando a perder como esa pila interna que es como lo que nos une con el universo. Y entonces ya no nos admiramos, ya no estamos asombrados de todo lo que hay en este mundo, en este espacio, los árboles, las florecitas, el agua, los animales, el calor de cualquier tipo de animal que la verdad lo que quiere es ese espacio para ser apapachado, nosotros como seres humanos también. Entonces, no dejen, este sería mi consejo, mi, mi forma de aportar algo en esta familia Mindalia, no dejen de sonreír, no dejen de dar apapachos en la espalda amoroso, no dejen de compartir algo que tengan aquí adentro, porque aparte de que se te multiplica y se te regresa, porque esa es una ley, aparte te sientes satisfecho, satisfecha de ser un portavoz en este capítulo de este mundo, de este 2023, en donde uno dice, quiero ser un peldaño para que alguien más sea feliz. Muchísimas gracias, Mónica. Con esas palabras tuyas nos vamos a despedir y un fuerte abrazo. Te esperamos aquí de vuelta muy prontito, además, la próxima semana en el fabuloso congreso del que vamos a estar disfrutando. Gracias, gracias. No se les olvide también está el manual del libro que se llama Manual de Trastornos en el Sueño, por si alguien dice, pues yo quiero saber en mi caso, porque yo no duermo, y cuáles serían los hábitos diferentes a cambiar, también lo encuentran ahí en Amazon. Muchísimas gracias y gracias por estar con nosotros. Bueno, el agradecimiento es nuestro y de toda la gente que nos acompañó aquí en el directo, que te transmiten su cariño y su agradecimiento. Gracias, Mónica. Y ahora sí nos despedimos de este directo junto a Mónica Palacios. Como siempre, gracias por estar ahí también en una ocasión más, por compartir vuestro tiempo con nosotros. Terminamos esta emisión, pero en apenas unos minutitos estaremos de vuelta continuando con esta tarde de información consciente, así que no os vayáis.